Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles, como siempre, a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes en la página del IMER Radio. Y el día de hoy vamos a estar platicando con un súper invitado, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Jorge Alberto González Galván. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un doctorado en Sociología del Derecho por la Universidad de París, pues como les comentaba, además de ser investigador, es profesor de posgrado de la Universidad Nacional, es miembro del SNI, es decir, del Sistema Nacional de Investigadores, y pues bueno, cuenta con diversa cantidad de artículos y publicaciones en derecho de los sistemas jurídicos indígenas, derechos de las personas indígenas, el estado de los indígenas y el derecho de 2010, la construcción del derecho, métodos y técnicas de investigación y enseñanza, entre otros. Y justamente nos va a platicar de los sistemas normativos internos que prevé la Constitución Federal a nivel nacional en su artículo 2, justamente para garantizar los derechos en igualdad de oportunidades para todas las personas que integran a los pueblos y comunidades indígenas. Y pues bueno, también en este contexto de la autoadscripción, que él nos va a explicar también de qué va esta autoadscripción, que en algunas ocasiones dicen que es calificada para materia electoral, pero también la Corte ha dicho que eso es discriminación a estos grupos. Pero para este tema tan interesante, nuestro querido doctor Jorge Alberto González Galván nos va a explicar. Querido doctor, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Jessica, gracias a ti por la invitación. Pues, doctor, platíquenos de qué van estos sistemas normativos internos, estos normativos que son para las personas y pueblos y comunidades indígenas. ¿Es un derecho distinto al que nosotros como ciudadanía de a pie o en promedio tenemos? ¿De qué va? Sí, mira, lo que hay que entender, me parece a mí primero, es considerar que cuando se habla de los derechos de los pueblos indígenas, en general se suele asociar pues a su idioma, a sus tradiciones, pero se suele hacer caso omiso del derecho a su derecho, es decir, su derecho a su sistema normativo propio, a su jurisdicción, a decir su propio derecho. Es decir, no se ha considerado o no se había considerado que los pueblos indígenas, dentro de sus múltiples, variadas actividades que forman parte de su quehacer cotidiano, pues están en la de crear sus propias normas y aplicarlas también en sus comunidades. En ese sentido, quiero destacar eso. Los pueblos indígenas tienen este derecho que a veces no ha sido tan visible, que es su derecho a su propio derecho, a organizarse por sí mismos, a tener sus propias autoridades, a tener sus propias tribunales y sus propias formas de aplicación de sus normas al interior de sus comunidades. Entonces, eso es lo que hay que poner en claro primero, que hay un derecho propio a decir su derecho, a su jurisdicción. En este sentido, este derecho ha sido reconocido a nivel internacional, primeramente, que se le dio en llamar, para identificarlo, como derecho consuetudinario. Esto significa que una de las características del derecho indígena, ¿no?, ya propiamente dicho, es el que sus reglas no sean escritas, sino que sean costumbres, sean prácticas cotidianas que las comunidades consideran obligatorias. Y en este sentido, pues si se reconoce en México que hay 68 lenguas y se asocia a 68 culturas, pues yo diría que tenemos también 68 sistemas jurídicos normativos internos y que ya están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Doctor, en este punto quisiera preguntarle, porque nos hablaba que son sistemas que se les deben de reconocer a nivel internacional y a nivel nacional, pero ¿existe legislación, es decir, a nivel local o a nivel general, que abarque y aborde sus derechos? Porque luego nos encontramos con que no se les garantiza de forma adecuada su derecho a la salud, menos aún un derecho a la vivienda. Pero cuando vemos también otros sistemas normativos como el de sus usos y costumbres para elegir a sus representantes, bueno, pues ahí vemos que se les garantiza quizá un poco más, ¿no?
pero ¿qué tanta legislación hay al respecto en el país para garantizarles? Y si esta legislación ellos la tienen que adoptar sí o sí, o es optativa el que ellos puedan hacer la propia. Bien, destaqué el principal derecho del tema de esta plática, que es el derecho al derecho. Y como te decía, el convenio 169 a nivel internacional de la Organización del Trabajo, que curiosamente se dio a la tarea de regular desde 1989 en un convenio los derechos de los pueblos indígenas. Y dentro de ellos está este derecho, el derecho consuetudinario, el derecho al derecho de los pueblos indígenas. Ya ahorita también tenemos dos declaraciones internacionales que reconocen este derecho, el de la ONU, de Naciones Unidas, y de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto lo destaco porque ciertamente, como preguntas, no solo es el derecho al derecho, sino también es un conjunto de derechos que a los pueblos indígenas se les está reconociendo, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y que a nivel nacional, a partir del 2001, el artículo 2 de la Constitución reconoció en una primera, yo diría, etapa de reconocimiento de sus derechos, estos de los cuales estamos hablando. El derecho al derecho está en el apartado A del artículo 2 y los derechos al desarrollo, donde entrarían desde mi punto de vista este derecho a la educación, este derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, también están reconocidos en el artículo 2 en su apartado B. También preguntas a nivel local. Bien, una vez que este reconocimiento a nivel de la Constitución Federal existe, las constituciones locales están obligadas a reglamentar las reformas constitucionales y prácticamente tenemos el reconocimiento de estos derechos a nivel local en las constituciones y leyes reglamentarias. También parte de tu pregunta es que los pueblos indígenas en sus comunidades si están obligadas a aplicar estos derechos. Por supuesto, forman parte del conjunto de sistemas que coexisten ahora, así lo diría, en el que las normas escritas a nivel nacional e internacional y a nivel local existen. También están las consuetudinarias, decía yo, que en las comunidades también se aplican. Y ellos, por formar parte de este conjunto de normas, también están obligadas a aplicar estos derechos a nivel local en sus comunidades. Doctor, también en este punto de que tienen derecho a su propio derecho, ¿nos encontramos con que hay limitantes o este derecho a su propio derecho es ilimitado o es libre? ¿A qué atiende? Mira, es una pregunta esencial. Yo creo que no hay ningún sistema jurídico que sea absoluto, sino que todos tienen limitaciones. Y los principales límites que tiene cualquier derecho, sea internacional, nacional o indígena, es el respeto a los derechos humanos. Este es un principio básico, fundamental, que también en las comunidades las autoridades deben respetar. Es más bien un desafío, ya que culturalmente algunas prácticas podrían considerar que violan derechos humanos y que entonces por tener esta autorización de aplicar su propio derecho, pues no están obligados a respetar los derechos humanos. Por supuesto que no. Los límites para también en comunidades indígenas es que deben respetar los derechos humanos de las personas que integran su comunidad. Y ahí, repito, tenemos un desafío porque culturalmente podemos considerar que algunas prácticas cotidianas obligatorias en comunidades indígenas violan derechos humanos, como por ejemplo, y esto es sabido a nivel nacional, como prácticas de que se da llamar como venta de mujeres o niñas, ¿verdad?, para que se puedan casar y que eso lo deciden los adultos y que ellos consideran que es permitido. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, también las autoridades deben reconocer que en este caso los derechos de los niños o niñas deben ser respetados, ¿verdad? En este sentido, respondiendo a tu pregunta, pues hay límites y los límites son el respeto a los derechos humanos. Y justamente le iba a preguntar sobre este ejemplo que nos daba de cómo algunos pueblos y comunidades indígenas aún se siguen replicando este tipo de prácticas que son nocivas, pues sobre todo para las mujeres que de manera constante tienen un freno, mayores límites a nivel de sus comunidades para poder garantizar sus derechos. Y vemos en constantes ocasiones la venta de las mujeres, el obligarlas a matrimonios forzados, entre otros escenarios que pues realmente nos invitan a la reflexión de cómo poder enfrentarlo. Pero en este punto,
¿hay algún mecanismo para que se pueda revertir este tipo de prácticas a través del derecho, ordinario, a través de este derecho que es a nivel general, o forzosamente se tiene que llegar a través de los líderes o las lideresas comunitarias? A ver, yo creo que una de las principales herramientas que la humanidad ha inventado para solucionar cualquier conflicto es el diálogo. En este sentido, lo que quiero destacar es que lo vería así históricamente. La comunidad no indígena de México no tenemos la autoridad moral para decirle a las comunidades indígenas: nosotros sí respetamos los derechos de los niños y de las niñas, en este caso, para que ustedes no lo hagan. Desafortunadamente, tanto en la comunidad no indígena de México, seguimos sin respetar derechos humanos en general y en particular de los niños y niñas, ¿no? Con esto quiero decir que no hay justificación moral, ética ni jurídica para que cualquier derecho no sea respetado. En ese sentido, tratando de responder directamente a tu pregunta, en comunidades indígenas es a través, me parece a mí, del diálogo, del convencimiento a las autoridades para que estas prácticas que violan los derechos de las niñas no sean permitidos. Obviamente están sujetas a que esas decisiones puedan ser impugnadas en las comisiones de derechos humanos a nivel local o federal, y entonces allí, por supuesto, las autoridades pues tendrían que responder. Pero repito, es un desafío cultural y que con el diálogo intercultural, el convencimiento, tenemos que hacer ver a las comunidades indígenas que estas prácticas que violan derechos humanos ya no deben ser reproducidas. Pues qué tema tan más interesante, querido doctor González Galván, que nos invita a la reflexión sobre cómo operan los sistemas normativos internos, no solamente al interior de sus propias comunidades, sino también cómo el derecho internacional también los reconoce. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio, que justamente este año conmemoramos 40 años de radio pública y que pues bueno, es una alegría poder seguir con todos ustedes. Y el día de hoy estamos con el doctor Jorge Alberto González Galván, quien nos está explicando de qué van los sistemas normativos internos, es decir, de los pueblos y comunidades indígenas. Pero querido doctor, justamente antes de la pausa, pues me vino a la mente, ¿cómo es que opera la justicia para los pueblos y comunidades indígenas? ¿Cómo es este sistema de justicia? ¿Es una alternativa jurisdiccional paralela o cómo es que funciona? Sí, mira, cuando yo diría finales del siglo pasado, sobre todo por la vigencia a nivel internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cuando se reconoció el derecho al derecho de los pueblos indígenas, también se dio el contexto o la coyuntura de la celebración o conmemoración del 5º centenario del encuentro o la invasión española al continente americano en 1992. Saco estos dos hechos porque esto hizo que desde precisamente una reforma constitucional al artículo 4 de 1992 se reconociera el derecho al derecho de los pueblos indígenas. En esta reforma, sobre todo, se autorizaba que se aplicara en materia agraria, que ya fue un avance. Y repito, al mismo tiempo se hablaba de sistemas normativos internos de los pueblos indígenas. Desafortunadamente no hubo un desarrollo reglamentario para, digamos, actualizar, aplicar este reconocimiento. Y recuerda que entonces, 2 años después, en 1994, tuvimos el movimiento indígena zapatista
de Chiapas que hizo que el Estado mexicano pues prácticamente se sentara a dialogar con los pueblos indígenas de México para establecer cuáles serían sus derechos en la Constitución. Esto nos llevó después a la reforma constitucional del 2001, ¿verdad? En donde se reconoce ya explícitamente en el artículo 2 el derecho al derecho de los pueblos indígenas. Entonces, por contexto, lo recuerdo porque entonces estos reconocimientos, estoy sintetizando, nos llevó tiempo convencer a la comunidad académica en particular que el derecho indígena es un derecho vigente, es un derecho positivo, es un derecho que debía ser reconocido al interior de las comunidades. Esto hizo que, por fortuna, ya no se hablara de un derecho alternativo o de un derecho de facto o un derecho paralelo. No, desde el 2001 y yo diría, desde la legislación internacional de 1989, el derecho indígena es derecho positivo, es derecho vigente, forma parte del derecho mexicano, ¿sí? Primero hay que tomarlo en cuenta así, porque la visión de que son dos mundos aparte, de que el derecho indígena es algo que solo en las comunidades se debe aplicar o se puede aplicar, no toma en cuenta que ya forma parte del sistema jurídico mexicano, que es un sistema jurídico vigente, que es diferente, simplemente, es consuetudinario, es derecho no escrito. Y perdón por este contexto tan amplio, para contestar ahora directamente a tu pregunta, que es la de que cómo se aplica el derecho indígena en las comunidades. Pues bien, tomando en cuenta que son reglas jurídicas consuetudinarias, es una aplicación práctica, es una aplicación en donde el texto no es tomado en cuenta, es tomada en cuenta más bien las prácticas, el cómo se han resuelto antes los casos, y sobre todo es el diálogo, es la comunidad misma, a veces, dependiendo los casos, que en la exposición misma de los hechos, del derecho, es la autoridad indígena la que decide de manera práctica cuál es la solución a los problemas. Hemos considerado que estas prácticas en general pues resuelven los conflictos y solo nos enteramos a veces que son muy polémicas cuando se refieren a que a veces no respetan derechos humanos. Ciertamente ahora por las comunicaciones tecnológicas nos enteramos de estos casos, a veces aunque sean comunidades muy lejanas a las ciudades. Yo diría por fortuna, porque así nos enteramos para que también las mismas comunidades, en las prácticas que suelen tener para resolver sus conflictos, pues sobre todo respeten derechos humanos. Entonces, sintetizando un poco tu pregunta, ¿no? La aplicación de la norma consuetudinaria en las comunidades indígenas suele ser por autoridades electas bajo los mismos sistemas normativos de elección directa por las comunidades, en donde resuelven, no suelen ser decisiones unipersonales, suelen ser decisiones en donde hay órganos colegiados. Se habla de autoridades tradicionales y son ellas, sobre todo en aquellas comunidades donde las personas van teniendo cargos a través de los años y van teniendo cierta reputación, respetabilidad, para que sean consultadas en la solución de los conflictos. Obviamente va a depender mucho el tipo de comunidad para que las decisiones sean lo mejor posible. ¿Qué quiero decir con ello? Que obviamente en términos generales las comunidades indígenas son poblaciones no muy amplias, entonces todo el mundo se conoce. En ese sentido, la solución de los problemas internos suelen canalizarse de manera muy sensata y respetando derechos humanos en general. Pues qué tema tan más importante, porque como bien nos dicen, no es un sistema de justicia alterno paralelo, sino que va caminando a la par y de manera conjunta con todo el derecho en general para garantizar los derechos humanos. Querido doctor, antes de que nos acabe el tiempo, quería preguntarle el tema de la autoadscripción calificada, es decir, cuando las personas se reconocen como personas indígenas e integrantes de un pueblo o comunidad indígena, y se habla mucho de si debe ser calificada o si el tener que acreditar este reconocimiento como persona indígena debe ser libre o debe ser demostrado por alguna autoridad. Platíquenos brevemente sobre este punto.
Sí, el principio de autoascripción, yo creo que hay que tomar en cuenta su contexto. Este principio está reconocido por Convenio 169, ya citado, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas desde 1989 y que la Constitución lo reconoce desde el año 2001. Este principio de autoascripción tiene el contexto siguiente. Históricamente, en los pueblos poscoloniales del continente americano, los no indígenas habíamos decidido quiénes eran los indígenas. Bajo este principio de autoascripción, se establece que solo los indígenas son quienes deciden por ellos mismos, quienes se autoascriben, quienes se autodefinen, quienes se autoidentifican como indígenas. En ese sentido es un avance, porque, repito, antes era una decisión que tomábamos los no indígenas. Entonces, el derecho a la identidad que está implícito, ¿verdad?, que es el espíritu de este principio de autoascripción, el principio del derecho a la identidad de una persona es propio, es unipersonal, es personalísimo. Entonces, es el indígena quien decide por sí mismo si se autoascribe como indígena, como tal. Qué tema tan más importante, doctor, porque sí, pues esta garantía y este derecho que se les otorga para que ellos mismos se reconozcan como tal, debe seguir garantizándoles para que ellos puedan seguir con estos sistemas normativos internos que gozan y que tienen vigencia hasta nuestros días. Pero creo, doctor, se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirle, ¿en dónde podemos localizarlo? ¿Redes sociales o en dónde podemos consultar sus publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas? Así es, en la página del instituto www.juridicas.unam.mx estamos en el directorio Todos los Investigadores y ahí se pueden consultar y descargar gratuitamente todas nuestras publicaciones. Pues qué magnífico, porque ahorita que nos dice que las publicaciones son gratuitas, pues vamos a estar ahí dándole seguimiento a todos estos temas y justamente que usted tiene tanta investigación al respecto sobre sistemas normativos internos, sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Luego, doctor, yo quiero agradecerle que haya colaborado para el IMER Radio, para Ciudadana 660. Asimismo, invitar a toda la audiencia a escuchar este programa que posteriormente se subirá a la plataforma del IMER Radio. Yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el próximo viernes por este mismo espacio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. El 19 de junio se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el fin de sensibilizar a la humanidad sobre la necesidad de poner fin a violaciones, explotación sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, esterilización forzada y cualquier otro acto de grave violencia contra mujeres, hombres o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto. Asimismo, busca honrar a las víctimas y sobrevivientes de este tipo de actos. La Asamblea General de las Naciones Unidas condena la violencia sexual como una táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz, pues es una amenaza para nuestra seguridad colectiva, para el derecho de todas las personas a una vida digna y para la paz. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.